estamos de vuelta aquí en Enterarte y ¿Tú ya sabes, está con nosotros. ¿Tú sabes por qué tenemos este espacio vacío? No, a ver, dime. Porque ya traemos al invitado especial y pues, ¿quién es? Ni más ni menos. Que el organizador y realizador del evento Cine Mórbido aquí en Mérida. Claro que sí, pues él es un chico que salió de la Facultad de Ciencias Antropológicas y tuvo la iniciativa de traer este festival a Mérida, que pues ya se realizaba en la República, pero dijo, ¿por qué no? Lo traemos aquí a Mérida, todos tienen este gusto por el cine mórbido, que está increíble, la verdad. Ahora sí, Sergio Aguilar, pasa con nosotros. Bienvenido, bienvenido. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación al ecléctico programa que tienen aquí. Sí, es un programa que pues hoy sí tratamos de lo que te gusta del cine. Me parece muy bien, me parece perfecto. Estoy disfrutándolo. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de cómo surgió la idea de traer el cine mórbido, porque igual estoy equivocada de lo que hace rato dije, ¿no? Tú nos cuentas un poco más. No, eso fue correcto. El Mórbido es un festival que se está haciendo desde el año 2008 en el interior del país. Hacia principios de 2010 yo estaba empezando la carrera todavía y hubo la oportunidad de empezar a organizar el festival, de traerlo acá. Estaba empezando a expandirse más allá de Michoacán, que era la sede principal en ese entonces. Ya había habido una edición en Oaxaca y nosotros íbamos a hacer la tercera edición y fuimos la tercera edición hacia noviembre de 2010 aquí en la ciudad. Y desde 2010 hasta la fecha pues ya hemos llevado 5 ediciones, todas tienen algo en particular, algún sello tanto que se hizo público como al interior de la organización. Y pues bueno, en un principio cuando arrancamos el festival en 2010 éramos el único festival de cine que había en la ciudad y había todavía pocos espacios para buscar nuevas opciones o distintas opciones para gente que estuviera relacionado, que quisiera trabajar con cine. Y me gusta pensar que el festival de algún modo formó parte de esa semilla que ahora empezamos a ver florecer en todos lados, de un montón de gente que quiere meterse con cine, ¿no? O trabajar sobre cine. Entonces me gusta pensar que el festival contribuyó un poco a ese ambiente. Ahora, Sergio, dime, ¿qué es lo que hay en ese festival? ¿Qué se proyecta? ¿A qué va la gente? Bueno, Mórbido es un festival y eso significa que las películas que están en él son estrenos, son películas nuevas, ¿no? Tenemos alguna película clásica como a manera de homenaje cada año, pero la totalidad de las cintas son películas estrenos en el estado, o sea, es la primera vez que se van a proyectar en Yucatán, o varias de ellas es la primera vez que se proyectan en el país, como ya las hemos tenido también, y pues son cintas increíbles para fanáticos de terror, desde cintas de detectives hasta gore y sangre. ¡Oh, qué padre! Sí, el gore a mí me encanta, la verdad, o sea, para contar un poco de confesiones, a mí me encanta el cine gore, es uno de mis favoritos. Pues perfecto, igual de grotesco y ecléctico. Claro que sí, está increíble. Excusez-moi